sábado, un mensaje a la juventud. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de los jóvenes? Entonces eso es lo más importante, no es lo que dice el hombre, no es lo que dice el mundo, no es lo que dice Satanás, por supuesto. Pero ¿qué dice Dios de los jóvenes? Entonces tenemos mucho para aprender, mucho para recibir de parte del Señor. La edad de la juventud para Dios es muy preciosa y Dios toma muy en cuenta este periodo que a ustedes les toca vivir. Personalmente, toda mi juventud fue muy comprometida con la iglesia, con Jesús, siendo que no había tantas cosas como hoy hay. Pero ahí estaba metido de lleno en las cosas de Dios desde bien chico. Por eso vamos a mirar qué dice Dios. Un primer versículo para hoy como tema principal de esta reunión que quiero que juntos compartamos, que oigamos la voz de Dios. Este versículo está en el Salmo 119, versículo 9. Así que vamos a poner este versículo como la base de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Así que abre tu corazón, prepárate para oír la voz de Dios, porque es palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si habla el Señor, lo mejor que podemos hacer es prestar atención, recibir su palabra, porque esta palabra va a provocar cambios en nuestra vida. Cada día necesitamos eso para ir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo dice este versículo? Ustedes lo tienen también ahí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces la respuesta la da el mismo escritor, el mismo salmista, el salmista David. Entendemos que él escribió todo esto. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, un verbo, guardar tu palabra. Entonces, la pregunta muy concreta acerca de los jóvenes, hay algo que Dios quiere, que los jóvenes limpien su camino. Entonces, el salmista responde a esta pregunta hablándole directamente a Dios con guardar tu palabra. O sea que en Dios está la respuesta a cualquier sea la situación y necesidad. No estamos hablando acerca de Dios, estamos hablando de Dios, hablando para que Él nos pueda ministrar a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que viene cuando uno quiere examinar la palabra, oír bien la voz de Dios, escudriñar. Bueno, uno tiene que detenerse en cada palabra y por eso tenemos recursos. Los diccionarios, las concordancias, especialmente en hebreo, en griego, nos permiten ir más allá de lo que leemos y en nuestro idioma quizás nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque el hebreo es un idioma muy rico, entonces tiene muchas expresiones que nosotros, nuestro vocabulario, no alcanzamos a desarrollar totalmente. Entonces, yo me he tomado el tiempo para poder venir aquí y compartirles, para buscar a ver qué significa cada una de estas palabras. Entonces, cuando voy a la palabra limpiar, encuentro que me dice que este término en hebreo, en el idioma hebreo, el idioma del pueblo judío, significa ser traslúcido, ser inocente. Viene de ser transparente o limpio. Entonces es mucho más que el hecho de limpiar como de sacar algo que molesta, ¿no? Algo sucio, algo que, bueno vamos a limpiar acá. Entonces barremos como la red manual viene también, ¿no? Entonces es mucho más que esta expresión. Entonces el salmista está expresando algo que proviene del mismo corazón de Dios.
algo que para Dios es muy importante. Los jóvenes, el joven, ¿cómo puede limpiar su camino? Entonces, pero Señor, limpiar, ¿eso qué significa? Hemos dicho el significado. Lo opuesto, para ayudarnos a entender todo lo que vamos a ir viendo en esta noche, es lo opuesto a condenación. Alguien que es culpable. Entonces la palabra siempre hace los contrastes. Y uno tiene que aprender a ver los contrastes para ayudarse a entender. Entonces, por un lado, el culpable. Aquí está bajo condenación. Y también la Biblia habla de inicuo y aún de necio. ¿Por qué? Porque está en un estado espiritual para con Dios que es opuesto a lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es limpiar? ¿Qué significa esta expresión limpiar? Es que la persona está limpia, que la persona es inocente, como si jamás hubiera pecado. Esa es una verdad del Evangelio. Como si jamás hubiera estado en un estado contrario, como dijimos recién, de un estado de condenación y haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, el joven, ¿cómo puede vivir en esta condición espiritual? ¿Cómo puede hacer que su camino sea limpio? Ahora, déjeme que avance un poquito sobre esto, porque dice que el problema del hombre natural es el corazón. Es el corazón. Entonces, para hablar de limpieza tenemos que remitirnos a lo que la palabra de Dios nos habla con respecto al corazón. Por eso hay un versículo ahí en Jeremías 17 que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, engañoso. ¿Por qué habla la palabra en estos términos? Porque el hombre nació en pecado ya. Aún antes de nacer nosotros ya estábamos en un estado de condenación. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, por naturaleza, está contaminado por el pecado. Y la condición del corazón del hombre es que se engaña y engaña. No hay verdad en el corazón del hombre. No hay limpieza, no hay inocencia. Por eso a veces hablamos de los chicos y decimos, es inocente. No hay tal cosa, porque ya la palabra dice que ya fuimos formados en pecado. Y cuando nacemos, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores, porque esa es la naturaleza del hombre natural. No se llega a ser pecador cuando se peca. Porque algunos piensan eso, bueno, todavía no es pecador porque no hizo nada malo. No. Ya la condición del hombre, por naturaleza, es que está inclinado al mal. Ya está contaminado su camino. Ya su corazón está ennegrecido. Entonces, la verdad, para poder entender este versículo del Salmo 119, es que tenemos que entender que por naturaleza nadie es limpio. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces, cuando la palabra habla de engañoso, está hablando de montículo, como hinchado, fraudulento, torcido, manchado. Entonces, cuando la palabra habla de que el corazón es engañoso, es que está así hinchado. Está en una condición lamentable, penosa. ¿Por qué? Porque no hay nada limpio, no hay nada bueno en el corazón del hombre natural. Y cuando habla de perverso es mucho más fuerte todavía. Habla de ser frágil, de aquí la palabra melancolía. O sea que es en un estado de incurable, desahuciado, calamidad, desesperado. Entonces la palabra viene a abrir nuestros ojos y a hacernos entender. Por eso el salmista, ¿cómo va a limpiar el joven? ¿Cómo va a cambiar esa condición de vida natural? Cuando ya por naturaleza ya está orientado hacia el mal, hacia el pecado.
siendo esclavo de Satanás, haciendo lo malo delante de Dios. Entonces el corazón del hombre como es engañoso. Por eso, ¿quién puede entender y conocer el corazón del hombre? Porque ya es engañoso. No es que llega a ese punto para engañarse a sí mismo y engañar a los demás. No, ya es engañoso. No le podemos pedir al corazón natural que no sea engañoso. No engañes, por favor, no digas mentira, no digas. La naturaleza humana ya tiende a ser de esta manera. Entonces no es limpio el corazón del hombre. Ya de por sí, ya del vamos. Ya la condición del hombre es que está en este estado lamentable y perverso. Qué triste, pero es la verdad, es la verdad. Es lo que Dios dice. Es lo que el mundo no quiere conocer, no quiere pensar de esa manera. Pero cada día se da de frente a los problemas, a la maldad, a tantas cosas que arrastran al hombre hacia un destino de perdición. Por eso, en Proverbios 17:20, la palabra dice que el perverso de corazón, porque así es el corazón del hombre natural, nunca hallará el bien. ¡Ey! Entonces, alguien que puede llegar hasta este punto, al oír lo que Dios dice de los jóvenes, entonces Dios es injusto, Dios, ¿por qué nos deja en este estado, en esta condición de vida? Pero Dios dice lo que es justo. ¿Cómo son las cosas? Porque Dios no tapa, no oculta. Dios viene siempre para decirnos la verdad a la luz de su vida, a la luz de quién es Él. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto en todas las cosas. Entonces, hablar de la juventud, en este tiempo donde se determina mucho del futuro, porque en el tiempo que ustedes están viviendo como jóvenes, es el tiempo donde se marca el destino, lo que hace que el día de mañana, cuando ya llegan a cierta edad, sepan dónde están parados y por qué están ahí. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la juventud es cuando uno se determina. Hay cosas que uno asimila, se apropia, y es ahí donde su vida va a tener sentido o no. Por eso el salmista está hablando de los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre natural, y vuelvo a decir, es engañoso y es perverso. Por eso también en Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir? Eso es fuerte, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Yo, porque he luchado, me he esforzado, porque he intentado hacer las cosas bien, porque cuando terminó el año dije, año nuevo, vida nueva, me voy a determinar a hacer las cosas correctas, sanas, buenas. Ahora dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado, Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí, no, nadie va a responder por el pecado ajeno. Dice la Biblia que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces, el salmista es concreto cuando dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Yo logré cambiar esta realidad. Oh, ahora sí, porque estoy libre de mi pecado. Entonces, hay quienes se confunden. Entonces, buscan salidas, buscan medios, recursos. Como decimos, buscan una receta, decime, a ver, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué tengo que, a ver, dónde puedo encontrar libertad? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué manera me puedo comportar? ¿De qué manera puedo vivir que me sienta bien? ¡Basta ya de...! Y el salmista dice, ¿quién puede decir algo semejante? ¿Hay alguien que puede llegar a un punto semejante? Por eso, hablar del corazón del hombre
es hablar del camino que toma. Porque conforme al corazón del hombre, así es el camino que va a transitar. No somos nosotros esclavos de las circunstancias. No respondemos a las cosas que suceden. No es el camino externo lo que va a cambiar una condición de vida interna. Si yo hubiera nacido en otra casa, en otro hogar, en otro país, si yo hubiera tenido ciertas posibilidades y oportunidades como otros tuvieron. Sí. Y entonces siempre está pensando que todo el camino que uno transita es lo que va a marcar la vida personal. Y no es así, es al revés. Por eso, en este proverbio, en Proverbios 21, todo el pasaje de Proverbios 21 es digno de leerse, pero vamos a saltear algunos versículos para hacerlo más entendible lo que estamos queriendo decir. En Proverbios 21, en el versículo 2, dice, todo camino, oigan bien, jóvenes, a ustedes, todo camino del hombre, está hablando del hombre natural, es recto en su propia opinión. Sí, estoy decidiendo bien. Yo sé lo que tengo que hacer. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Esa es la naturaleza del hombre natural, especialmente en la juventud, cuando uno va descubriendo cosas y va entendiendo que hay cosas que podría ir superando. Pero ¿qué dice Dios? Lo importante acá es que lo que dice Dios. Todo. Y el todo abarca el todo. No deja nada de lado. Todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Entonces por eso necesitamos nosotros como jóvenes entender bien lo que dice Dios de la juventud. ¿Por qué? Porque Dios es el que pesa los corazones. Entonces, si Él es el que pesa, o sea que tiene conocimiento, que puede ver más allá, que conoce aún los íntimos pensamientos del corazón. Entonces a Dios no se le puede engañar, todo lo contrario. Estamos al descubierto y por eso es importante saber qué dice Dios a los jóvenes. ¿Y qué dice Dios de los jóvenes? Porque ese es nuestro tema en los días sábados. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hallamos en ella? Para poder vernos en el espejo. ¿Por qué? Porque si no nos vemos en el espejo, y por eso la palabra dice que ella es espejo, donde podemos vernos como Dios nos ve. Pero aquel que no mira en el espejo de Dios, en la palabra de Dios, yo voy bien, yo estoy bien, hoy últimamente las cosas me están saliendo mejor que antes. Entonces, el joven, y óigalo bien, no es que intenta opinar bien de sí mismo. Por naturaleza opina. Por naturaleza juzga. Por naturaleza no hay que enseñarle. Ya viene solo eso. Donde en la juventud especialmente se piensa que uno está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, es muy interesante cómo eso se manifiesta en la relación padres-hijos, en la relación maestros-discípulos, en el trabajo, en cualquier área. No hay que enseñar a pensar bien de sí mismo, en el sentido de que está haciendo lo que tiene que hacer y lo mejor que puede hacer. No, ya es por naturaleza, eso es lo que tenemos que entender. Son leyes que operan en el corazón, son leyes que operan. Y una ley no se puede quebrantar porque si no más. Bien, entonces,
Sigo con este proverbio. En el versículo 4 dice, altivez de ojos. Nariz, como dicen algunos, nariz para arriba, ¿no? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Son pecados, son pecados. No le demos vuelta. Si alguien piensa, la gente está pecando. No hay que hacer mucho esfuerzo para poder discernirlo. No tenemos que adivinar. ¿Por qué? Porque para Dios eso es pecado, la altivez de corazón. O sea, de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos donde dice, yo no necesito a nadie, no necesito a Dios, yo me las arreglo solo. Es pecado. Es pecado, no le podemos decir, no, es una debilidad, ¿qué va a ser? Hay algunas teologías por ahí, doctrina, que dice, bueno, todos somos humanos, aquí no se equivoca. De carne y hueso somos, y bueno, una cana al aire, ¿quién no se la tira por ahí? Y bueno, uno es joven, y la vida hay que disfrutarla, ¿para qué uno es joven? Entonces hay muchas cosas que se dicen, y por eso digo que hay ciertas teologías encubiertamente que están afirmando cosas que Dios no dice. Entonces nos conviene a nosotros, como jóvenes, me incluyo, para saber qué dice Dios. Entonces, fíjense en el versículo 8, dice, el camino del hombre perverso, o sea, que no está limpio y se engaña a sí mismo, ¿cómo es el camino? Es torcido. ¿Y qué más? Y extraño para Dios. Dios dice, pero no es lo que yo pensé para vos, no es lo que yo digo. Entonces ese camino es torcido, por más que se lo quiera enderezar. ¿Cuántos jóvenes hacen esfuerzo y esfuerzo? Por eso el índice de suicidio es muy alto, especialmente en el tiempo de la juventud. El índice de aquellos que se entregan a vicios, y muchos de esos los mata, es porque hay insatisfacción, porque hay un grado, un vacío profundo, porque no pueden enderezar su vida aunque quieren. Quieren ser distintos, quieren arreglar su condición de vida, pero no pueden. Y de pronto se encuentran que lo que están haciendo, por donde están yendo, no tiene nada que ver con Dios. ¿Dónde está Dios? Dicen algunos. Pero nosotros no estamos en eso. Estamos hablando de lo que Dios dice acerca de la juventud. ¿Y por qué el salmista dice, con qué limpiará el joven su camino? Por eso el Salmo 139 es muy interesante. Esta es la actitud de corazón que tiene que estar presente en cada uno de nosotros. Donde el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Hay quienes no quieren ser probados. A ver, ¿cómo está la condición del corazón? A ver, ¿hacia dónde está tirando? ¿Hacia dónde se está inclinando? ¿Cómo está el corazón? Pero el salmista dice, examíname, examíname. Mírame, no me dejes a un lado. Préstame toda tu atención, Señor. Examina mi corazón y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Fíjense que está ya incluyendo el destino final. Ya está hablando de lo que es más allá de lo que uno va a vivir acá. Hoy son jóvenes, pero ya el día de mañana ya van a pintar canas. No estoy diciendo nada especial. Ya en el día de mañana ni pelo a algunos le va a quedar. Y ya se termina pronto, la vida corre rápido, hermano. Ahora el salmista tiene una perspectiva de vida que va más allá de la realidad humana aquí.
Porque está hablando del camino eterno. Cuidado, el camino eterno. Hermano, tenemos que hacer senda derecha para nuestros pies. ¿Por qué? Porque depende la eternidad misma. Por eso el salmista dice, por favor, yo quiero andar en esos caminos eternos. Por eso mira bien, conoce mis pensamientos. Conoce lo que hay oculto en mí. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que está aquí, así va a ser mi camino. Entonces es muy interesante ver todo lo que estamos viendo. Por eso Dios, déjeme, se lo voy a mencionar, no está en pantalla. Ezequiel 36, 26 y 27, de Ezequiel 36, donde el profeta lanza una palabra de Dios. Dios dice, fíjense qué interesante, cómo Dios está interesado en vos, en mí. Cómo Dios se interesó de la humanidad misma. De tal manera amó Dios al mundo, que el profeta Ezequiel dice, os daré corazón nuevo. No dice, te remendaré el corazón. A ver si lo puedo mejorar. A ver si haces un esfuerzo vos, yo te ayudo para poder tener un corazón limpio. A ver, limpia, por favor, limpia tu corazón. No, dice Dios, os daré corazón nuevo. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Y recibiendo un corazón nuevo. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, porque hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra. Oh, entonces, esto es interesante. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio, donde dice Dios, hay un corazón que traemos por naturaleza. Así vinimos a este mundo, con un corazón de piedra, duro, hostil, rebelde, ya de por sí. Entonces dice Dios, la solución para ti, para ser limpio, es que te voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dócil, suave. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, eso es camino. Y haré, dice Dios, yo lo haré. Que andéis, ¿en dónde? En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá hay un secreto espiritual tan grande. ¿Por qué? Porque cuando Dios opera este milagro, saca el corazón de piedra y pone un corazón nuevo y su espíritu, hay algo que acontece. Así como con un corazón negro uno hace cosas indebidas sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo aliente, simplemente por pura naturaleza. Así también cuando Dios pone un corazón nuevo y su espíritu nuevo dentro, dice entonces van a andar en mis estatutos y van a guardar mis preceptos y lo van a poner por obra, lo van a poner por obra. Entonces no es el esfuerzo por agradar a Dios, se agrada a Dios por fe. Y eso lo vamos a mencionar enseguida. Hubo un hombre en la historia bíblica, y San Pablo hace mención de él en Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando dice el apóstol, quitado hablando de Saúl, el primer rey de Israel, les levantó por rey a David, de quien Dios dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice Dios. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Ese fue
el primer mensaje del apóstol registrado en la Biblia. Ese es el evangelio que abrazó Saulo de Tarso cuando antes respiraba muerte y perseguía a la iglesia y le hacía daño. Porque encontró el secreto de lo que es el evangelio. Por eso hizo referencia a David. Que Dios encontró a alguien como David, joven, bien joven, niño, quien había en él un anhelo de conocer a Dios, a pesar de que había nacido en pecado, que bien de él lo escribió más adelante en uno de sus salmos. En pecado fui formado, fui concebido en pecado. Pero algo había en él, algo había en él. Y eso es lo que Dios quiere con vos y con todos los jóvenes de nuestra iglesia. Para que otros vengan y se sumen. Hallé a un David, hijo de Isaí. ¿Por qué? Porque venía de la promesa. Y dice, conforme a mi corazón. Entonces, en David, siendo bien joven, niño, hubo un cambio en él. ¿Por qué? Porque en su tiempo estuvo Samuel, el profeta Samuel, enseñando. Y mucho sucedió en esa generación de jóvenes. Muchos cambios se produjeron. Y ahí estaba un David. Dice, conforme al corazón de Dios. Entonces, fíjense, hay dos clases de corazones. El corazón del hombre natural, perverso y engañoso, y el corazón de Dios. Y nosotros, y el nuevo corazón es conforme al corazón de Dios. No es distinto al de Dios. Ese es mirar al Evangelio. El corazón de Dios nos lo implanta en nosotros. Entonces hay dos clases de corazones. No hay un tercero, un intermedio. O tengo el corazón de Dios o tengo el corazón de piedra, engañoso y perverso. Una de dos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, el nuevo corazón, es que Dios hace lo que quiere con nosotros. Eso es lo que dijo Dios de David. Dio testimonio Dios de David. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuándo cambia Dios nuestro corazón? Cuando le decimos Señor. ¿Y qué significa Señor? Amo, dueño mío. Dueño de todo lo que existe. El creador de los cielos y la tierra, quien también ahora me ha dado una nueva vida. Entonces, algunos dicen, yo quiero ser salvo. Yo quiero confesar con mis labios que Él es el Señor. ¿De quién? ¿Del otro? No. Tiene que ser algo personal. Entonces, todos nosotros, cuando venimos a Jesús, le dijimos, Señor, tú eres mi Señor, mi amo, mi dueño, mi jefe absoluto, total. Ahora, la macana que después le decimos, bueno, Señor, quédate ahí que yo tengo otras cosas que hacer. Y Dios dice, pero yo te salvé para hacer yo lo que quiero con vos. No, Señor, yo tengo otras cosas porque soy joven. Tengo otros intereses, tengo negocios, tengo otras cosas que atender. Señor, por favor, después te atiendo. Cuando sea viejo, entonces yo me voy a entregar totalmente a ti. Es una incongruencia, una incoherencia. Hola. Pero la buena noticia, lo que estamos diciendo, es que se puede limpiar. Los jóvenes pueden limpiar su camino. ¿Cómo? Conociendo a Dios, entendiendo cómo Dios opera. Por eso, la respuesta que tenemos en ese versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Gran pregunta, que muchos ni se lo hacen. La respuesta con guardar tu palabra, la palabra de Dios.
Y esto me llamó muchísimo la atención. Primero porque dije, ¿qué significa guardar? En el término que utilizó el salmista ahí en el Salmo 119. Y el significado de la palabra guardar es cercar alrededor. Guardar es que uno pone un cerco. ¿Vieron? Una casa, ponen un cerco alrededor. En el campo eso es muy común. Cuando quieren guardar algo, ponen un cerco. ¿Y para qué ese cerco? ¿Para qué guardar? Para proteger, para cuidar. ¡Ey! No puedo dejarlo así, libre a la aventura. Cuando uno tiene un tesoro, lo cuida, lo guarda. ¿Por qué? Porque es valioso. Porque no quiere que nadie venga y se lo arrebate. Hay muchos amigos de lo ajeno. Entonces uno quiere que cualquiera venga y desaparezca. Tampoco uno puede descuidar cuando hay algo valioso. ¿Qué tenés de valioso contigo? ¿Un reloj? ¿Tu celular? Lo cuidás, ¿no es cierto? Bueno, el corazón depende de cómo se guarde la palabra de Dios. Con guardar tu palabra, ahí está el secreto. Es cuidar, preservar algo. Ahora, voy a llevarte al Salmo 119. No lo vamos a leer todo, no se aflijan. Pero es bueno que después lo leas. ¿Saben qué? Encontré que la palabra guardar se repite muchas veces en este Salmo, Salmo 119. Entonces busqué relacionado con qué. Y en primer lugar, lo que encontré es guardar la palabra. ¿Saben que esta expresión, guardar la palabra, se repite 6 veces en el Salmo 119? Y yo quiero que ustedes presten atención. Está ahí en pantalla. La primera vez que se menciona guardar la palabra está en el versículo 9, como lo hemos mencionado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, no lo dijo así porque sí nomás el salmista, sino que lo fue repitiendo y como dije, 6 veces repite esta expresión, este verbo con respecto a la palabra palabra. Si ustedes miran el versículo 17, el salmista que dijo, el joven va a limpiar su camino con guardar la palabra. Entonces él mismo comienza a expresarlo. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Entonces el mismo salmista se dio cuenta que dependía totalmente de Dios. Y se sintió que era siervo, como todos nosotros somos siervos de Dios, no somos amos de Dios, no somos ajenos a Dios, no somos extraños, extranjeros de Dios. Entonces, si somos iglesia y estamos como iglesia viviendo, entonces tenemos que entender lo que dice el salmista. Haz bien a tu siervo, haz bien, que viva. Que viva. O sea, él sabía que dependía de Dios que le dé la vida. Y guarde tu palabra. ¿Por qué? Porque para él era muy importante guardar la palabra. En el versículo 57 dice el salmista, mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Es cuando tenés una torta, ¿no? Muy rica y entonces querés lo más rico, es donde está la frutilla puesta. Yo quiero esa porción. Porque es algo que despierta una simpatía muy especial por ese pedazo de torta. ¿Por qué? Porque es la porción que estás anhelando y deseando. Ahora el salmista se da cuenta que está en juego su vida presente y futura.
Entonces fíjense lo que dice el salmista: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Qué determinación más linda. En el versículo 67, él descubre algo y por eso lo deja sentado en este salmo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Por qué terminé humillado? Porque descarriado andaba. Mas ahora, hay un presente en la vida del salmista. Mas ahora, ¿qué hace? Guardo tu palabra. Mas ahora, guardo tu palabra. ¿Por qué? Porque ya lo dijo, que el joven va a limpiar su camino y se va a mantener en ese estado de limpieza, de inocencia total delante de Dios como justo, por guardar la palabra. Entonces ahí está el secreto, no que le favoreció la suerte porque cayó bien en una casa, porque todo le sonríe. No. Él dice, cuando vivía de esa manera, fui humillado. Pero ahora guardo la palabra de Dios. Fíjense en el versículo 101. De todo mal camino, entonces está afirmando lo que ya dijo en el principio. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Porque es la única forma como el joven puede limpiar su camino. Versículo 158. Él entonces miró alrededor y se dio cuenta de algo. Dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba, había algo. No porque estaba en una posición de juicio. No porque estaba diciendo, aquellos. No. Había algo, un disgusto interior. ¿Por qué vivir de esa manera? Y lo dice aquí, porque no guardaban tus palabras. Cuando algunos llegan a esa condición de vida donde las cosas van de mal en peor, cuando las cosas no salen bien, por más buena voluntad que se tenga, por más que se quiera, ¿cuántos jóvenes hacen promesas y promesas y promesas? Y el día de mañana todo se va, se derrumba, todo termina mal. Entonces, ¿qué pasó? Porque prometía tanto este joven, prometía tanto. Este varón le decía a esta chica, mirá, y esa chica le decía, yo voy a ser tu princesa. Vos vas a ser mi rey. Y después, ¿cómo terminan las cosas? Terminan todos en una condición muy triste. Eso es lo que le afectaba al salmista. Y como era profeta, a su vez, declaró lo que Dios le estaba enseñando. ¿Y qué dijo? Y eso sucede por no guardar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Es justamente abocarnos a la palabra. ¿No te ha pasado, quizás en algún momento de tu vida, que cada vez que agarrabas la Biblia te quedabas dormido? Y querías leer y no, ¡qué lucha espiritual! Entonces, otro día leo. Otro día voy a poder mirar esta rema. Es más fácil escuchar cualquier cosa, lo que se dice, lo que se expresa afuera. Hay algunos que tienen una memoria terrible. Saben de nombres, a veces deportivos, saben hasta el otro que nadie tiene en cuenta y lo tienen en presente, el deportista tal, el jugador tal, aquel, la música, la película. ¿Viste la película tal y cual? La nuevita que salió ayer, ya la vio, no la dejó pasar. Y uno le pregunta, ¿y qué dice Juan 3:16? ¿Por qué? Porque tenemos una lucha espiritual. Porque el diablo sabe que la condición de vida nuestra, lo que nos da seguridad y certeza, es la palabra. No es asunto de religiosidad. Te volviste ahora un fanático, ahora vas para todos lados con tu Biblia.
Es que si no, mi camino se hace torcido y extraño. Si no me identifico con los que andan en el camino de maldad y su corazón es engañoso y perverso, ni él mismo se entiende y nadie lo va a entender por más que quiera. Entonces lo que estamos hablando, hermanos, es muy serio. Acá no es asunto de gusto, de criterio personal. Es asunto de vida. Es lo que va a marcar nuestro destino final. Entonces, como pastor, estoy insistiendo sobre esto. ¿Por qué? Porque deseo el bien de todos. Por eso estoy tomando tiempo para venir y compartirles esta palabra. Guardar la palabra es condición de una vida con sentido. Es lo que me va a marcar mi presente y mi futuro. Entonces el mundo no quiere esto. El mundo rechaza. Claro, si vive en pecado. No nos entiende cuando nosotros nos detenemos a hablar de la palabra y a meditar, a rumiar la palabra, a examinar la palabra, a memorizar la palabra, a cantar la palabra. Y dicen, ¿por qué mejor otra cosa? Pero no se dan cuenta que están haciéndose daño y que su camino va a ser de perdición. Y quién sabe dónde van a terminar. Por eso, déjenme decirles, la palabra guardar se repite 31 veces en este Salmo 119. Debe ser importante, ¿no? 31 veces. Entonces, la primera vez, la primera palabra guardar con respecto a las Escrituras, 6 veces los encontramos que ya hemos mencionado. También esta palabra guardar, y uno puede encontrar más versículos sin la palabra guardar, pero vamos a ver esto. Cuando se habla de guardar los testimonios de Dios, es interesante que se repite 6 veces también. Guardar el testimonio o los testimonios de Dios. Ahora, déjenme decirle, y ahí tiene también el significado. Presten atención porque esto es muy importante y lo vamos a ver enseguida. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero no termina ahí, sino que repite, guardar tus testimonios. Ahora, cuando se habla de testimonios, es que lo que Dios dice, porque Dios da testimonio de sí mismo. No estamos leyendo ahora los versículos, pero ustedes los tienen ahí. 6 veces se repite en esos versículos que están escritos, guardar el testimonio, los testimonios de Dios. O sea, la apertura en el Salmo tiene que ver con guardar la palabra, guardar los testimonios. También los mandamientos. El salmista dice, guardar los mandamientos. ¿De qué hablan los mandamientos? Pues justamente de mandatos de Dios. Todo tiene que ver con Dios. O sea, cuando se habla de mandamientos, eso es una orden específica. Y son verbos en imperativo, órdenes. Entonces, el salmista está diciendo, cuidado, hay que guardar la palabra, los mandamientos, los testimonios de Dios. Y ahí se repite 9 veces, de guardar los mandamientos de Dios. También 4 veces se repite la palabra guardar estatutos, los estatutos de Dios. ¡Ey! ¿Qué significa eso? Déjenme decirles rápido, pero es muy importante esto. La palabra estatuto me habla de promulgación, publicación oficial de una ley u otra disposición de la autoridad. De una ley se la cita, hay nombramientos, derechos adquiridos, determinan las tareas. Aquellos que conocen un poquito de leyes, en lo jurídico, por ejemplo, un ejemplo, una asociación
se crea una asociación. O sea, un grupo de personas que se ponen de acuerdo para trabajar juntos. Por ejemplo, las iglesias evangélicas, lamentablemente porque no hay otra figura legal. Nosotros somos una asociación de iglesias evangélicas, de pastores. Entonces, el gobierno nos registra y hay un registro nacional, jurídico, donde dice, aquí la unión de la Asamblea de Dios es un ente que tiene esto, aquello, lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que nos exigen? Eso es lo que se exige judicialmente, jurídicamente, que haya un estatuto. El estatuto dice qué hacer, qué no hacer. Entonces, dentro del estatuto hay objetivos. Nosotros como institución tenemos objetivos bien claros, que es la predicación de la palabra de Dios, la enseñar y cuántas cosas más, poder levantar una librería, poder levantar una biblioteca, poder levantar hasta una universidad. ¿Por qué? Porque el estatuto nos permite saber hasta dónde podemos llegar. Y si nosotros nos salimos del estatuto, entonces el gobierno puede requerirnos y eso puede provocar problemas. Inclusive cómo se conforman las autoridades. Dentro del estatuto dice que nuestro estatuto, por ejemplo, en la Asamblea de Dios, hay una junta ejecutiva, son 4 personas elegidas por la mayoría de todos aquellos que están dentro de las asambleas de Dios, de la Unión Asamblea de Dios. Entonces hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero. A su vez hay un consejo directivo nacional que se suman los presidentes de las 4 regiones que abarca todo el país. Estoy tratando de darles un pequeño ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos estar aquí y decir esta propiedad pertenece a la iglesia, a la Unión Asamblea de Dios, sin un estatuto. Si no hay estatuto, no hay forma de registrar inclusive una propiedad a nombre de la institución, de la iglesia. Hola, ¿me explico? Y no podríamos funcionar sin un estatuto. Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar mucho. Ahora bien, en Dios es lo mismo. En la vida cristiana, la vida de iglesia, hay estatutos. No podemos funcionar como querramos, como queremos, como nos parece. Y ahora, a ver qué te parece, ¿cómo podemos vivir como iglesia? No es asunto de la buena voluntad, no es asunto de un acuerdo que podamos tener y decir, bueno, vamos a vivir y ser iglesia conforme a lo que nuestra idiosincrasia, porque nosotros somos latinos y nosotros vivimos en una libertad donde hacemos cada uno lo que quiere. Eso es vivir como sin reino, como Israel en el tiempo de los jueces. Hola. Entonces, si hay algo que afecta la vida de los creyentes, es cuando se rigen por puros impulsos. Porque dicen, sí, yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, no importa si voy a la iglesia, no importa si me integro, no importa, yo puedo ser cristiano a mi manera. Y Dios dice, pero escúchame, si no guardas mis estatutos, está frito. Es ahí donde el diablo se hace fuerte. No pensaba hablar de eso, pero lo voy a decir. El diablo conoce muy bien los estatutos. Cómo Jesús vino a formar y a levantar su iglesia. Cómo levantó su pueblo, cómo lo estableció. Por eso vamos a hablar de la disciplina del Espíritu en estos días. Porque Dios no hace las cosas, no improvisa, no dice, bueno, en este siglo las cosas han cambiado, todo ha evolucionado, hermano. No, Dios estableció estatutos y no pueden salirse de ese régimen establecido por ley. Espero que se entienda, porque eso es lo que el salmista está diciendo, guardar los estatutos. Una sola vez dice guardar los dichos, o sea, que tiene que ver con mandamiento, porque es un mandato, la palabra en hebreo tiene que ver con eso, algo dicho, un mandato. También guardar la ley, 4 veces aparece,
que también tiene que ver con preceptos y estatutos. O sea que uno podría tranquilamente sumarlo a la palabra estatuto, porque es lo mismo, la ley. Y una vez sola se menciona guardar los justos juicios. Es interesante toda esta suma, por eso se las presenté aquí. Justo juicio significa veredicto pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal conforme a la ley divina. Entonces el salmista conocía muy bien el corazón de Dios. Por eso en este solo salmo 31 veces habla de guardar. ¿Guardar qué? Guardar la palabra, guardar el testimonio de Dios, guardar los mandamientos de Dios, guardar los estatutos, guardar los dichos, guardar la ley. ¿Por qué? Porque en sí son todos los juicios divinos. Y donde Dios nos respalda totalmente. Vamos a entrar con la rema semanal. Mañana comenzamos con Mateo, es el evangelio del reino. Mateo tenía claro el reino. Y eso es lo que tenemos que conocer también nosotros. ¿Por qué? Porque el reino no es un club. No es la asociación de gente que se dispone a hacer algo para bien. No. Es el reino de Dios, el reino del cielo. Y eso habla de gobierno, habla de leyes, habla de cosas establecidas por Dios. Y el salmista conocía el corazón de Dios y por eso se sujetaba totalmente a esa palabra de vida. Déjeme ir ahora rápido, que es lo más importante ahora de todo lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque el joven victorioso limpia el camino porque guarda la palabra de Dios, siendo fiel y obediente al Evangelio de Jesucristo. Tengan presente eso, porque ahora yo quiero mostrarles algo muy significativo de todo lo que estuve diciendo. Porque en Romanos capítulo 1, y Romanos habla de la justicia de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Este pasaje le cambió la vida a un fraile llamado Martín Lutero. Era religioso, queriendo hacer las cosas bien, pero no entendía lo que era la justicia de Dios. Ahora Pablo escribe, porque en el Evangelio, óiganlo bien, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué fe? Lo tenemos también, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, todo eso es resultado de la palabra. Porque la fe es por oír a Dios. ¿Y oír qué? La palabra de Dios, dice en Romanos 10. Entonces está todo ligado. La justicia de Dios es por la palabra y quien oye a Dios, la fe está presente ahí. Y eso es justo para Dios. Es justo. Ahora, ¿qué es guardar? ¿Qué es guardar la palabra? Déjeme mostrarle lo siguiente. ¿En qué consiste la justicia de Dios? ¿En qué consisten los mandamientos de Dios? ¿En qué consisten los estatutos de Dios? Los dichos, la ley. ¿En qué consiste lo que estamos diciendo nosotros que el joven tiene que guardar? Hay 6 cosas que quiero mencionarle que es de Dios. Primero, la Biblia nos habla del nuevo hombre. Téngame presente eso, por favor. Se va a hacer más claro. La palabra habla del nuevo hombre, de un nuevo hombre, con un nuevo corazón, con el nuevo espíritu. Entonces Dios lo describe como el nuevo hombre, o el hombre interior también. Las 2 cosas se mencionan. El nuevo hombre es creación de Dios. Nosotros no nos hacemos un nuevo hombre. Decimos, bueno, yo voy a cambiar, voy a dejar de ser lo que soy. Hasta ahora fui medio
sinvergüenza, pero voy a dejar de ser sinvergüenza. No, el nuevo hombre que habla la palabra es creación de Dios, creado según Dios en la justicia, creado en la justicia y santidad de la verdad. Tienen ustedes los versículos, tomen nota y después lo pueden constatar. Primera verdad, cuando guardamos la palabra, cuando la acercamos, la cuidamos, la protegemos, velamos para que nadie nos arrebate lo que Dios nos ha dado, la primera verdad que entendemos es esta: que Dios en su infinita misericordia nos vio como pecadores, nacidos en pecado, pecamos porque somos pecadores, y Dios dice, no te aflijas, yo te voy a hacer un nuevo hombre. Pero el nuevo hombre es creación de Él, es creación de Él. Él nos metió en esta nueva realidad. Y ahora podemos decir, hay algo nuevo en nosotros. Es un nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, Pablo en Efesios 3, 16, dice que este hombre, por eso dije que también se lo llama hombre interior, no hombre exterior, el hombre adentro, interior, es fortalecido. El hombre interior es fortalecido con poder por el Espíritu Santo según las riquezas de la gloria de Dios. Algunos simplemente oran por su hombre exterior. Señor, líbrame porque me duelen las pestañas. Sácame este dolor. Y algunos oran y oran, Señor, por favor, ayúdame en mi economía. Señor, ayúdame. Bueno, tantas cosas. Pero se olvidan que todo lo externo, todo el entorno, depende del milagro de Dios. Que la palabra es la que nos abre los ojos. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo he creado un nuevo hombre en ti. Yo, ese hombre interior lo fortalezco con poder. Por el Espíritu Santo. Según las riquezas de mi gloria. La gloria de Dios. ¿Quién puede abarcar la gloria de Dios? Un poder inagotable. Entonces hay una realidad de parte de Dios. Eso hay que guardar, eso es lo que hay que guardar. Bien, déjenme ir a otra verdad. En 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Juan habla del nacido de Dios, el nacido. Esa es la salvación, esa es la conversión. Cuando vinimos a Jesús le dijimos, Señor, confieso con mis labios que tú eres el Señor. Yo creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos. Entonces, es lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. Nacer del Espíritu. Entonces, Juan amplía inclusive lo que está en Juan 3. Y aquí en su epístola, en capítulo 3, versículo 9, dice que el nacido de nuevo no peca. No peca. Me parece que se equivocó. Porque ¿quién no peca? ¿Quién no tiene pensamientos a veces incorrectos? ¿Quién a veces no se manda una mentirita por ahí? Pero eso es lo que hay que diferenciar entre el viejo hombre que peca, el viejo hombre que hace todo lo incorrecto, lo contrario a la voluntad de Dios, y lo que es el nuevo hombre, el hombre interior, y lo que es el nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo no puede hacer algo que va en contra de la creación de Dios, que va en contra de Dios mismo. Entonces Juan, el apóstol Juan enfatiza, el nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo guardamos la palabra para que nuestro camino sea derecho y nuestra seguridad que es para toda la eternidad? Guardando lo que Dios dice. ¿Vos qué te crees que sos infalible? ¿Desde cuándo? Cara de angelito tenés ahora. No. Acá no es asunto, es guardar la palabra, es guardar el testimonio de Dios, es guardar los preceptos de Dios, es guardar los estatutos de Dios, la ley de Dios. Es una ley, hermano.
Pero hermano, ¿cómo puedo yo hacer para no pecar? Porque peco. Gloria a Dios, confesá tu pecado, dice en 1 Juan. Confesá tu pecado, pedirle perdón a Dios y después guardá la palabra. Deja que la palabra opere en ti. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el nacido de nuevo no peca. Otro versículo de 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, el nacido de Dios vence al mundo. Hola. El nacido de Dios vence al mundo. Ahora algunos dicen, pero el mundo es tan atractivo, siempre me seduce, siempre hago lo que yo no quiero hacer. Es que no está guardando la palabra. Se deja arrastrar, se deja dominar. Y bueno, pero ¿quién no se enoja? Yo me enojo constantemente. Yo pierdo el control constantemente. ¿Y dónde estás parado? ¿Qué estás guardando? Pero a mí me gusta. Pero ¿dónde estás parado? ¿Cuál es tu corazón? ¿Sos conforme al corazón de Dios? Porque si sos conforme al corazón de Dios, vas a vencer al mundo. Y lo que vence al mundo es nuestra fe, porque somos nacidos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En la edad de la juventud es cuando parece donde todo arrastra y se lleva. Y bueno, este era un buen creyente, pero fíjate dónde está. Terminó allá. ¿Vieron cómo terminó? ¿Pero por qué? Si la palabra dice que con guardar la palabra, uno guarda su corazón, limpia su camino. Un último versículo. Y después voy a volver atrás, que se me escapó. Dice, el nacido de Dios no practica el pecado. Eso está en 1 Juan 5:18. El nacido de Dios, vuelvo otra vez a decir, no practica el pecado, pues el Hijo, el engendrado de Dios, le guarda y el maligno no le toca. Hola. Esto hay que subrayarlo y marcarlo, Porque Dios dice que el nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, o sea, la vida de Dios en nosotros, nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Cosa de Satanás. Este sinvergüenza, la serpiente antigua me engañó, me arrastró. ¿Por qué? Porque no guardó la palabra. Entonces guardó la palabra. Y ahora sí, vuelvo a la imagen 13. Si me ayuda la persona que está ahí en técnica. Ahí está, muy bien, gracias. Está muy atenta. Hemos estado hablando de la unción. Y el mismo apóstol Juan en su primera carta dice, tenemos la unción, tenemos la unción. ¿Qué significa esa unción? Lo digo de esta manera para que se entienda, y esto, hermano, es revelación. Esa unción que está en nosotros, aquí dentro, no estoy hablando de la unción pentecostal, sino la unción de lo que somos, el sello que tenemos del Espíritu Santo. Este sello, esta unción, es el testimonio de Dios, de sí mismo en nosotros. Hola. Dios da testimonio en nosotros de lo que Él es en mí, de lo que Él es en nosotros, en tu vida. ¿Y cuál es ese testimonio? Lo hemos dicho. Un nuevo hombre. Hemos nacido de nuevo, el hombre interior. Entonces, es el testimonio de Dios de sí mismo en nosotros. Y ese testimonio lo tienen tanto los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Es el testimonio de Dios, vuelvo a repetirlo y espero que se entienda. No es el testimonio que yo doy. Dios es mi Salvador, Dios es mi Padre. No. La palabra nos habla del testimonio de Dios en nosotros. Dios mismo viene y por el Espíritu me dio testimonio de que yo soy hijo de Él. Y yo no entiendo eso.
¿Cómo es eso? Cambié de naturaleza, cambié de identidad, cambié de familia, cambié ahora. Mi parte filial es que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Ese es el testimonio de Dios en mí. El testimonio de Dios en mí me dice, vos vas a vivir siendo victorioso sobre el pecado. Ya basta el tiempo pasado para hacer lo que hiciste hasta ahora. Ya basta de esos enojos, basta de esos celos, basta de esa enemistad, basta de esa forma de vivir, basta ya de esos pensamientos impuros, basta ya de esos hábitos incorrectos, indebidos, basta ya. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque hay que guardar el testimonio de Dios, que hay mandamientos de vida, que hay estatutos de Dios, que es una ley. No puedo salir de donde Dios me metió, a menos que sea rebelde y contradictorio y necio. Pero si yo guardo la palabra, no me puedo salir de donde estoy. Hola. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué no le hace un fuerte aplauso a Jesús? Te invito a que te pongas de pie. Mensajes a la juventud. ¿Por qué? Porque ustedes jóvenes no son los únicos que están pasando lo que están pasando. Si están en problemas, dificultades, adversidades. La juventud en todo el mundo, no importa el país, las circunstancias, la idiosincrasia. El tiempo de la juventud es muy atacada porque tienen una vida por delante y el diablo, el mundo y Satanás no quiere que ustedes vivan para Jesús. Y por eso muchos son arrastrados, muchos se dejan llevar y no quieren oír, pero después los resultados son tristes y penosos. Pero aquí estoy como pastor para decirles, jóvenes, limpien su camino, guardando la palabra. Si guardan la palabra, van a comenzar a vivir y experimentar un camino que es digno de vivirse, porque Jesús es el camino, donde la vida comienza a tener sentido y donde uno invierte todo lo que uno es en lo que realmente a Dios le agrada y Dios bendice. Que seas como David, conforme al corazón de Dios. Que Dios haga lo que Él quiere contigo. Pero es asunto de fe, en decirle, sí, Señor, lo creo. No sé si lo entiendo totalmente, pero lo quiero. Porque para eso estás aquí ahora, escuchando esta palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás para no distraerte. Yo quiero orar por ti. Padre, cuántas cosas batallan, cuántas cosas se levantan en contra y buscan de dañar la vida de los jóvenes. Señor, tú sabes decir las cosas como son porque tú eres el Dios que todo lo creó, todo lo hizo perfecto. No hay errores en ti, no hay equivocaciones, no hay imperfección en ti, Señor. Y si tú nos has dado la palabra, es para que vivamos por ella. Porque si guardamos tu palabra, la atesoramos, la amamos. Tu palabra tiene poder, Señor, para comprobar tu fidelidad. Señor, son muchas cosas
que surgen en el camino de los jóvenes. Cuántas indecisiones, cuántas frustraciones, cuántos fracasos, cuánta incertidumbre, cuánto vacío y confusión y a veces sin saber hacia dónde ir. Pero Señor, gracias que tu palabra es perfecta. No hay errores. Señor, tú eres fiel. Tú permaneces para siempre y no has cambiado ni cambiarás. Porque tú sabes claramente qué hacer y cómo hacer las cosas en nosotros. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y eso es palabra de Dios, que nos ubica, que nos pone en el camino. Señor, líbranos. Y pido que libres a los jóvenes de estas presiones del mundo, de la carne, de Satanás. Que como David sepan darte la gloria, rendir sus vidas a ti incondicionalmente, dejar de lado esos pensamientos, inquietudes y hábitos que intentan negar tu eficacia. Se acepta a veces la duda, Señor, y no se acepta la fe. Y la fe nos asegura que Dios es fiel. Señor, revela esta verdad. Tus testimonios son verdad. Que vivamos según tu palabra. Que nunca seremos avergonzados. Puede haber lucha, puede haber un enfrentamiento difícil, los vientos borrascosos, las tempestades que azotan nuestras vidas. Pueden venir problemas, dificultades, situaciones donde parece que las fuerzas se van. Pero Señor, confiamos en ti y sabemos que contigo somos más que vencedores. Contigo podemos ir adelante. Y yo te pido, Señor, que los jóvenes de nuestra iglesia sean fuertes, firmes en la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo los entrego a tu cuidado, Señor. Y pido que tu palabra opere milagros, traiga cambios, haya una renovación en el espíritu y la mente, para comenzar a ver las cosas como tú las ves, para vivir conforme a tu palabra, Señor, para experimentar el gozo de la salvación. Señor, qué lindo. Aquí están los jóvenes, jóvenes preciosos, jóvenes que van a llevar la palabra, jóvenes que van a servirte, jóvenes que van a experimentar lo sobrenatural en sus vidas, jóvenes que van a decir: mi vida tiene sentido, jóvenes que van a comenzar a conocer al Dios verdadero, único y eterno, jóvenes como David, para experimentar lo que significa Sión, la casa, el reino, la iglesia local. Señor, jóvenes que van a levantar la bandera y declarar que es el tiempo de la salvación, el año de la vida. Nuevas cosas tú vas a hacer. Porque, Señor, aquí están los jóvenes que tú vas a usar y los usarás aquí y ahora para llevar a otros hacia ti, Señor. Van a poder dar testimonio del testimonio de Dios en ellos. Señor Jesús, encamínalos en la vida con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de ellos. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo nuevo. Tiempo de experimentarte, Señor. Tiempo de ver tu mano de poder. A ti te alabamos, Señor. A ti te alabamos. Recibe, recibe. Recibe de Jesús, recibe de Jesús. Recibe nuevas fuerzas. Recibe la gracia de Dios. Recibe el perdón, la vida eterna, la vida en abundancia. Recibe, recibe el cuidado de Dios, el abrazo de Jesús. Recibe el amor de Él. Recibe la gracia que es más que suficiente. Recibe, recibe, recibe lo que Dios te da. Por esta palabra, Él te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria.